Un gran saludo en donde sea que usted se encuentre. Lo que ustedes están viendo en su pantalla es el asiento de un barco, el asiento del motorista. También se le conoce como el asiento del capitán y es ese que ustedes están viendo en este momento en su pantalla. Ese es el barco, es un pontoon y yo voy a estar tapizando, le voy a cambiar un poco el diseño a ese asiento. Para empezar, este es un cojín, es espuma. Yo le voy a estar haciendo una base de madera y esa base yo la voy a estar tapizando. Ese va a ser el primer cambio que le vamos a hacer. Ya no lo voy a hacer así como está. Acá le voy a hacer un otro diseño. El cliente dice que está muy a la antigua ese asiento y quiere algo un poco moderno. Ustedes van a ver todo el proceso de este trabajo en el video. Para empezar, ustedes van a tener que quitarle la funda vieja. Siempre ustedes necesitan quitarle la funda vieja. En algunas ocasiones yo he desarmado muebles, he desarmado asientos de barcos o de automóviles y es una pena que le hayan puesto la funda nueva sobre la funda vieja. No hay que ser así. Usted acostúmbrese a trabajar bien. Cóbrele al cliente, haga las cosas bien, hágalas una vez y que ese cliente vuelva, pero vuelva por más trabajo. Voy a necesitar un sacagrampas y una tenaza, una pinza pequeña para remover todas esas grapas. Usted va a remover todo despacio, mucho cuidado con las grapas que están puestas, no se vaya a lastimar la mano. Y así usted lo va a hacer. No le voy a mostrar todo el proceso de cómo es que se hace. Le estoy dando la idea. Usted tiene que desarmar todo. Ya una vez toda la grapa quitada, usted va a despegar la funda, va a quitar la funda. Si usted va a utilizar esa funda como molde para cortar la funda nueva, usted va a tener que descoser eso. Yo, como le voy a estar haciendo unos ajustes, voy a quitarle toda la espuma. Le voy a poner espuma nueva. La espuma que trae de 1/4 de pulgada se me hace muy poco. Le voy a estar poniendo espuma de media pulgada de grueso. Ya limpié toda la base, ahí le marqué más o menos en donde yo le voy a estar cortando. Este tipo de asientos, por lo general, este tipo de barco, los asientos y respaldos son de plástico. En este, lo único que es de plástico es el asiento del motorista. Todo lo demás es de madera. Ahí yo le estoy cortando el plástico con esa herramienta. Un poco de paciencia, es un poco sólido ese plástico. Si usted no tiene este tipo de herramienta, le va a tocar que cortarlo manualmente. No hay excusa para no hacerlo. Se va a tardar un poco más, sí, pero usted lo va a hacer. Ya corté ese plástico y ahí hice el otro lado. No le mostré cómo se hace el otro lado porque básicamente es lo mismo. Ahora lo que usted va a hacer es lijarlo. Yo voy a utilizar este desvanecedor para lijarlo. Ahí pueden verlo ustedes. Con la herramienta hace mucho más fácil el trabajo y sale más rápido. Pero si usted no tiene herramienta, no es una excusa para no hacer el trabajo. Allí lo pueden ver. Ahí ya está lijado. Algo que yo he notado acá es que está hueco. Noten un poco frágil. Ahí le voy a estar poniendo espuma para que quede sólido. Se le puede poner madera, se le puede poner espuma. Es más, usted le puede poner una tela simplemente pegada en la parte de arriba que doble. Y eso es más que suficiente. Le marco más o menos la forma para no ponerle mucha espuma hacia adentro. ¿Qué es lo que voy a hacer a continuación? Bueno, voy a cortar la espuma y voy a utilizar esta herramienta para cortarlo. Usted puede utilizar un cuchillo que tenga mucho filo o una sierra.
Yo le voy a recortar. Es bien fácil con este tipo de herramienta. Ahí. Yo le puedo seguir cortando un poco más o menos la forma. Aunque de último yo le voy a recortar. Le voy a echar pegamento y voy a meter eso entre medio de los dos plásticos, así. Ahí está. ¿Qué es lo que ahora? Bueno, le voy a poner pegamento. Le pongo pegamento a ambos lados, a la espuma y al plástico. Y lo vamos a dejar que seque un poquito. Vamos a meterlo un poquito más acá. Hay que dejarlo más o menos un tiempo que seque. Cuando ya secó, entonces vengo yo y le recorto al mismo nivel del plástico. Y ahí ya está. Ya tengo ese lado. Y ya el otro lado también ya lo tengo. ¿Qué es lo que sigue ahora? Bueno, voy a cortar un material más o menos con la forma que tiene el asiento, porque yo tengo que cortar una madera, la base del asiento. ¿Se recuerdan anteriormente que traía un cojín? Bueno, hoy va a llevar madera y arriba de esa madera va a llevar una espuma. Ese es el molde, la forma que va a tener la madera. Yo lo hubiera podido haber hecho de cartón o de papel, pero lo hice de vinil. Y ahí ya tengo la madera. Si acaso quiere que le recorte un poquito más esa madera, lo voy a hacer al final. Estas brocas son bien esenciales. Son un poco caras, sí, pero son bien esenciales. A la madera de barco siempre se le hacen hoyos, a los asientos, especialmente los respaldos. Usted se preguntará por qué siempre se le hacen hoyos. Bueno, es respiradero. De esa forma dura más la funda del asiento o del respaldo. Cuando uno se sienta, por ahí sale el aire o entra aire. La funda del respaldo yo la estoy cortando. No la voy a utilizar como molde, pero voy a cortar más o menos el material sobrado para ponerlo o darle la forma en el respaldo y el asiento. Lo que ustedes ven en la mesa es espuma de media pulgada de grueso. Le estoy poniendo pegamento. Está un poco sobrada. La corté conforme a la parte del respaldo. Más o menos le di la forma, pero le di aumento. De último yo lo voy a recortar a la medida. Lo que estoy haciendo es pegándole la espuma en esa parte de la base. Allí está la espuma. Ya está la parte de atrás. Voy a hacer lo mismo con la parte de enfrente. Espuma de media pulgada de grueso. Es lo que estoy utilizando. Traía espuma de 1/4 de pulgada. Y le pego acá de media pulgada. Si usted ve que una espuma es como gris o azul y la otra es como beige o blanca, la parte de afuera, la parte que va adentro, es la misma densidad. El color puede ser cualquier color. Es cuestión de marcas. Bueno, como la corté sobrada, le estoy recortando ya a la medida de la espuma. Y le voy a recortar acá también. Todo al alrededor, lo que es la parte de arriba. Esta espuma de media, si el cuchillo no está bien con filo, no lo va a cortar, porque lleva una especie de telita en la parte de afuera. Es esencial que el cuchillo tenga mucho filo. Ahí ya tengo yo cortada esa parte. Le voy a poner media pulgada a la parte de arriba para que quede un poco acolchonado.
traía de 1/4 de pulgada de grueso, lo cual a mí se me hacía muy poco. Y le pongo media pulgada ahí. Lo voy a ajustar la parte de arriba. Para ajustarlo la parte de arriba yo corté la espuma como 1,5 pulgadas más corta y simplemente le dejé la tela. Ahí pueden ver ustedes. Ahí está la tela. Ahora simplemente lo pego. Eso hace que no se eche de ver la unión. Y ahora simplemente le recorto todo lo sobrante. Ahí lo pueden ver. No les voy a mostrar todo, pero simplemente lo recorté a todo alrededor. Lo que estoy haciendo en este momento es poniéndole espuma de 3 pulgadas de grueso al asiento. Es espuma muy buena. Este barco dura mucho. La espuma de barco es un poco... lleva cierta... diría yo... como granulada. Para que el agua pueda... si es que entra agua pueda salir, no estancarse. Es ahí en donde ayudan los hoyos que tiene la madera. Y le recorto 1/4 de pulgada sobrado a la espuma. Ahí le mostré cómo. No le mostré 100%. Ustedes van a discernir cómo hice el resto. Le pongo esa raya porque la parte de enfrente va a ir más elevada. 1 pulgada más elevada. Y pego la espuma. Algo sencillo, ¿verdad? Pero vieran que eso le da una gran diferencia a cómo se ve el trabajo. Le recorto lo sobrado. Acá también. Y acá también le voy a recortar. Acá le voy a hacer un corte para que quede casi pegado a la madera. 1/4. Noten lo que voy a hacer aquí. Pongo la regla que mide pulgada 1/4. La detengo y le recorto. Sasgado. Y qué bonito quedó, ¿verdad? Ahora lo meto ahí. En su base. Y ahí está. Ahora hay que dibujar el diseño que va a llevar el asiento. Simplemente divido el asiento en partes iguales, lo mismo el respaldo, y va a llevar varios colores el inserto. 14 pulgadas, va a llevar plisados de 2 pulgadas cada uno, o sea, va a llevar 7 plisados. ¿Por qué? Porque 2 por 7 son 14. Y ahí está. 2 pulgadas, 2 pulgadas ya terminado. Lo mismo acá. 2 pulgadas ya terminado. Va a ser rojo, gris, rojo y gris. La pieza esta la voy a cortar de 4 pulgadas y media por 30. Y ya está todo. Ahora lo que yo voy a hacer es empezar a cortar el material. A este asiento le voy a poner espuma de 1/4 de pulgada. No le voy a poner de media. Porque ya tiene bastante espuma el asiento. Le pongo pegamento a la espuma y le pongo pegamento al vinil. La funda va a ser blanca, va a ser roja y va a ser gris. El material este es especial para barco. Siempre en un barco o en un trabajo que vaya a estar a la intemperie, es aconsejable ponerle un material resistente al calor, resistente al frío y que no caliente mucho. Pueda que cueste un poco más, pero es preferible gastar un poco más y que dure a algo que no cueste tanto y que luego se arruine. Bueno, voy a cortar el material gris. Si va a quedar de 2 pulgadas terminado el plisado y yo le voy a agarrar media y media en la costura, yo tengo que darle 3 pulgadas de ancho por 30 de largo.
terminado tiene que quedar de 2 pulgadas. Esas rayas yo no las debería de poner, pero ¿saben por qué las estoy poniendo? Si usted se está enseñando tapicería, eso le va a ayudar muchísimo. Mi máquina, yo le puedo poner una guía. Aparte de eso, mi máquina tiene unas marcas que basadas en esas marcas yo le agarro exactamente media pulgada en la costura. Pero en caso que no tenga guías, usted le va a tener que marcar y coser sobre esas marcas. Yo estoy cortando. Ese que ustedes ven al lado izquierdo ya es un plisado. Este es el segundo. Y así voy a cortar otra franja, otra tira de material blanco. Este es el que va a los lados del asiento. Siempre la parte de arriba. Y allí tengo. Este es rojo. Lo mismo. Lo marco de 3 pulgadas. Le pongo una raya de media pulgada a cada lado del plisado para yo coserlo sobre esa marca. Y ahí ya los tengo cortados los plisados rojos. Así más o menos va a ir, para que se den una idea. Un rojo, uno gris, uno rojo, uno gris. Gris a los lados. Ya tengo eso listo para coserlo. Bueno, yo necesito esa pieza. El respaldo va a ir lo mismo, la parte de en medio. No les voy a mostrar cómo hacerlo. Por medio de esto, ejemplo, ustedes disciernen cómo va a ir el respaldo, lo que es la parte de en medio. Y le estoy cosiendo exactamente sobre esa marca. Tengo uno y así lo voy a coser. Son 7 plisados. 4 grises y 3 rojos. Allí están. 7. Bueno, a los lados les dije que les iba a poner un material blanco. Ese que voy a coser ahorita es el material blanco. Ahí lo tengo ya. Ese es el respaldo. No les mostré cómo coserlo, el que cosí fue el asiento. Si ustedes notan, está sobrado media pulgada. Esa es la parte del respaldo. La corté y le puse pegamento. Le puse espuma de 1/4 de pulgada de grueso. No les mostré cómo lo hice, pero les puse ya cuando estaba cortado. Simplemente utilicé la parte vieja. Ahí ya lo cosí. Le pongo pegamento porque lo voy a marcar. No utilicé el molde viejo porque le agregué espuma más gruesa. Eso indica que al agregar la espuma más gruesa, esa parte que yo estoy amoldando ahí va a ir un poco más pequeña. Por lo general en los barcos yo nunca utilizo la parte vieja como molde. Sí puedo cortar el material un poco sobrado, pero siempre lo marco acá. Lo pego bien ahí. Algo bien importante, usted tiene que centrar bien ese material. Y lo marco. ¿Por qué creen que lo estoy marcando? Yo lo puedo dejar largo y clavarlo y de último vengo y le recorto. Van a ver más adelante. Eso tiene marcas. Estoy utilizando un marcador negro y noten, lo estoy marcando por la parte de adentro. Hay otra forma como se marca. Lo van a ver más adelante en el video. Es bien fácil marcarlo como yo lo estoy marcando. Ahí está. Ahí está. Yo lo quito, no lo he cortado, lo voy a recortar al final. Hago lo mismo con la parte de atrás. Está un poco sobrada. La corté por el molde viejo, le di aumento y aquí estoy marcando de otra forma. Estoy marcando por la parte de afuera. Estoy utilizando un marcador amarillo. A través de la cámara no se alcanza a ver bien, pero yo lo veo muy bien cuando lo marco. Y así usted le va a marcar en donde está el filo de la espuma. Aparte usted le va a poner todas esas marcas que tiene allí. Esas son guías a la hora de la cosida. Y ahí lo marco. Lo quito. De último yo lo voy a recortar. Vamos a cortar la parte de la banda.
y es esta. Le puse un poco de pegamento, no le mostré, pero ustedes disciernen. Si a todo lo anterior le he puesto pegamento para yo marcarlo, es lógico que a esta pieza, que es un poquito más difícil de amoldarla, le tengo que poner pegamento también. Aquí voy a utilizar un marcador negro. Esta marca que yo estoy haciendo sale con agua, sale con jabón, sale con gasolina. El thinner o lacquer thinner no me gusta utilizarlo en viniles porque en muchas ocasiones destiñe, despinta el material. Ahí yo lo estoy marcando y así lo voy a remarcar todo. Le pongo las marcas. Entre más marcas lleva una pieza que es curva, mucho mejor es. Especialmente si usted no tiene mucha práctica, yo le aconsejo que le ponga muchas marcas. Lo estoy cortando y le estoy dando media pulgada de aumento para la costura. Siempre ustedes acostúmbrense a agarrarle media pulgada. Hay excepciones a eso, cuando usted le va a agarrar 3/4, cuando usted le va a agarrar 1/4 en la costura. Y le pongo esas marcas y hago lo mismo con la otra pieza, con el otro lado. Ya tengo, por así decirlo, la funda del respaldo cortada. Me falta que irla a coser. Pero voy a cortar, ya de una vez voy a cortar o recortar lo demás, lo que falta. ¿Se recuerdan que lo marqué? Bueno, ahora yo lo voy a recortar. Y le voy a poner esas marcas. Esa es la parte de enfrente. Le recorto ya de una vez y lo que estoy recortando es la parte de atrás. Eso que ven allí en la mesa. No le voy a poner espuma de 1/4. En algunas ocasiones yo les pongo, en esta ocasión no. Ahí está. Bueno, eso es el asiento, la funda del asiento. Le pongo una raya porque ahí va a ir jalado, va a llevar un jalón. Lo llevo a la máquina y le pongo una costura. Y ahora yo le doblo, agarrándole 1/4 de pulgada. Ahí está. Lo llevo a la mesa, le pongo pegamento. Lo que yo voy a hacer es acortar ese material conforme a la forma que tiene la espuma. Me tengo que asegurar que esa raya, la que tiene la espuma, alinee con la del material. Le doy vuelta y lo marco por la parte de atrás. Aquí le hago un corte porque va a ir ese corte hacia adentro. Todo lo demás lo marco exactamente como está la espuma. Aquí le hago un corte hacia adentro. Y ahí está marcado. Ahora simplemente lo recorto dándole media pulgada de aumento. Eso no le va a fallar. Esa es la cara del asiento. Lo pongo simplemente para rectificar y está bien. Ahora voy a marcar la banda, la parte que va alrededor. Tiene aumento. Estoy marcándolo por la parte de afuera. Sé que a través de la cámara el reflejo del sol no se alcanza a distinguir o a ver bien esa marca. Eso yo lo hubiera podido marcar por la parte de adentro. En algunas ocasiones es mucho más fácil. Ahí la tengo. Ahora simplemente la recorto. No es derecha esa parte. Le pongo una marca
Esta no le voy a poner muchas marcas. Lo doblo a la mitad. Me aseguro que esta parte de acá sea igual. Y ya tengo el asiento cortado. Tengo el respaldo cortado. Ahora lo que sigue es ir a coser. Acá el asiento lleva un jalón y le pongo un material por la parte de abajo. Ese material es para yo clavar y que se forme bien. Ahí está el material. Le puse una raya de 1 pulgada. Bueno, le pongo una costura a todo alrededor. Es necesaria esa costura. Lleva espuma de un cuarto. No es tan necesaria, pero se la pongo simplemente para que el material en donde van esos plisados no me estire. Pongo marca con marca y me voy uniendo eso. Súper fácil. No lo jale mucho. Esas marcas le tienen que dar. Note, ahí está una marca, dio. Aquí va a estar otra marca. Ahí dio esa marca. Y acá está otra marca y ahí dio también. Aquí cierro. Y este es el asiento. Lleva una sobrecostura y la sobrecostura la lleva en la banda. Cambié de lienzo. Este lienzo tiene 2 guías. Una al lado derecho de la aguja y otra al lado izquierdo. Ese lienzo yo lo hice porque en muchas ocasiones tengo que ponerle a doble costura y no me gusta cambiar de lienzo. Lienzo derecho y lienzo izquierdo. La costura tiene que ir lo más derecha posible. Aunque ahí no se ve esa sobrecostura, ya cuando está puesta en el respaldo, está ensamblado, pero es importante que la costura vaya derecha. Le estoy poniendo una costura, ahí va a ir clavado. Ahora le pongo una costura todo alrededor acá y le di vuelta al material para ver esa marca. Ahí está. Ahora le voy a recortar esto. No se le recorté antes. En sí, cuando es espuma de 1/4 de grueso, no hay mucho la diferencia. Yo se lo hubiera podido recortar antes como hice con el asiento, pero simplemente lo hago para que ustedes, los que están aprendiendo, vean que simplemente es cuestión de estilos, técnicas para trabajar. Y me voy cosiendo, asegurándome que esas marcas den. Si usted se está enseñando, pueda que le cueste que las marcas le den. La clave está en la cortada para que le den. Es ahí. Ya tengo la parte de la banda que va en la parte de enfrente cosido y ahora simplemente estoy poniendo una sobrecostura. Abra el material hacia los lados de la aguja. No nomás vaya cosiendo, ábralo. Y allí ve. Se ve fácil, ¿verdad? Está fácil. Simplemente es cuestión de que usted lo practique. Si usted no lo practica, eso se le va a hacer una pesadilla, se le va a hacer bien difícil. Ya tengo la banda pegada en la cara del respaldo con su sobrecostura. Ahora vamos a pegar la parte de afuera de esa banda con la parte que va fuera del respaldo. Y es lo mismo. La rapidez con la que usted va a coser, eso depende de la práctica que tenga. Y ya está pegado la parte de enfrente y la parte de atrás. Pero falta una sobrecostura en la parte de atrás. Y esta sobrecostura va al lado contrario a como yo puse la anterior. Aquí me sirve el otro lado del lienzo de guía.
Les dije que ese lienzo tenía 2 guías y estoy utilizando el mismo lienzo. Si yo no tuviera ese lienzo, me tocaría que cambiar de lienzo, y eso a mí no me gusta. Estar cambiando lienzo a cada rato, no. Ahí está esa funda cosida. Lo que sigue ahora es ir a armarlas, empezar a clavar. Le pongo plástico. En barcos es bien aconsejable que le pongan plástico, lo mismo en asientos de moto. Antes de yo clavar la funda del respaldo, voy a ponerle un material negro acá. ¿Se recuerdan que traía blanco? Material blanco, bueno, le voy a poner negro. Este negro es bien común. Los que trabajan en mueble saben de que hay un material muy parecido a ese que se pone en la parte de abajo de los muebles. No es igual. Se ve parecido, pero no es igual. Ese material que estoy poniendo ahí es especial para barco. Es marino. Y ahí está. Simplemente lo clavo la parte de enfrente. A mí me gusta que estas partes vayan bien terminadas. Me gusta el acabado, que quede muy bien. Le recorto. Y le recorto acá también. Todas esas grapas no se van a ver. Ok, ya tengo esa parte. Le voy a recortar acá. Yo lo puedo dejar así. Ahí no se ve. Cae la otra pieza, pero va a formular un bordo. A mí no me va a gustar eso. Ahí no se ve. Va el asiento. Pero pongámonos a pensar si el cliente lo quita. Puede que si el cliente lo quita, no se fije. Pero puede que si otro tapicero lo quite, sí se fije. Ok. Esto que voy a hacer acá, no he visto que lo hagan. Note cómo le voy a poner el material. Siempre por lo general lo hago así. Sobrado. Le pongo un cartón. Eso es bien normal. Todo el mundo casi hace eso en los barcos. Le recorto acá. Clavo bien esa parte. Y ahí está. Ahora simplemente jalo el material y queda muy bonito cuando es material doble. Si usted nunca lo ha hecho así, inténtelo y va a ver. Le pongo una grapa ahí y lo clavo acá abajo. En algunas ocasiones lleva espuma ahí. No es necesaria la espuma de ahí. No es necesaria. Lleva doble vinil. Esa parte no se va a ver porque cae la base. Ahí está. Note qué bonito se ve eso. Muy bonito. Bien importante los detalles en un trabajo. Bien importante. Pongo esas marcas porque ahí va a ir clavado el respaldo. La funda del respaldo tiene que ir bien centrada. No le vaya a quedar movida. Si le queda movida, el asiento no va a alinear con el respaldo. Aquí le vamos a jalar y le vamos a poner, me aseguro que quede en medio. Aquí le jalo, le acomodo bien. No se tiene que ver nada ahí. Le voy a poner una grapa. Hago lo mismo al otro lado. Y eso está quedando de maravilla, si ustedes lo pueden ver. Si ustedes lo marcan como yo le marqué, no le va a fallar. Bueno, le clavé los lados, ahora le voy a clavar aquí. Hay una marca. Asegúrese que en donde une el material negro, perdón, el material blanco y el gris, queden exactamente sobre esa marca. Asegúrese. Asegúrese de eso.
si usted está haciendo algo similar o cualquier plisado que esté haciendo. Ahora le pongo la grapa. Esas grapas no se van a ver. Por dos razones no se va a ver. Porque ahí va el asiento, no se va a ver. Pero le voy a poner algo que esconde la grapa. Un tapagrapas. Ahí le conoce en inglés como hidden. Y ahí simplemente, eso está cortado bien, simplemente yo lo clavo. Es cuestión de que usted lo acomode. Yo lo puedo haber cortado bien, pero si no lo acomodo bien, eso no me va a quedar. Ya casi tengo esto. Parte de enfrente, bien importante, que vaya bien clavadita. Que el jalón sea parejo. Ahí está ya. Le voy a dar vuelta porque lo que sigue ahora es clavar la parte de atrás o de los lados del respaldo. Asegúrense que en la mesa no haya nada como grapas, tornillos o herramientas, porque eso les puede romper la funda nueva. Ahí lleva una base. Ahí no se va a ver en donde estoy clavando porque va una base. Y así ustedes lo van a clavar todo. Todo eso es plástico. Yo le recorto el material sobrante. Ahí está eso. Ya de último pongo la base. Y ahora lo que voy a hacer es armar la funda del asiento. Acá hay un desnivel. Simplemente yo le voy a recortar en esa marca. Derecho con esta herramienta. Bien fácil. Lo despego. Y le voy a poner el plástico. Va ahí. Aquí el material que le puse para el jalón tiene una marca. Yo voy a clavar sobre esa marca. De esa forma el jalón va parejo. No les mostré eso, pero yo sé que ustedes van a discernir esa parte ahí. Cuando digo no les mostré eso, no les mostré esa parte que corté, perdón. Ahí está. Le pongo pegamento a esto, poquito, no mucho, y lo meto ahí. De ahí bajo el plástico. Y recorto yo el plástico. Armo la funda del asiento de enfrente hacia atrás. Aquí yo me aseguro que esas marcas alineen la de la funda con la que tiene la espuma. Y empiezo yo a clavar. Clavo acá primero. Y de ahí me voy jalando. Este jalón tiene que ser parejo. Usted jala, clava, sigue jalando y sigue viendo el jalón. Notan que yo lo levanto. Es porque yo quiero ver cómo va quedando la funda la parte de afuera. Ahí le recorté. Y aquí le voy a poner este material negro. Se lo voy a doblar el material. Y lo voy a engrampar. Ahí lleva un velcro porque es así como se va a detener eso en la base del respaldo. Esto que ustedes ven acá es un material que lo venden ya hecho. El propósito de esta tira es para que tape esas grapas. Este material es especial para barco, es marino y lo voy clavando. De este material es el que le puse al respaldo
para que no se vieran las grapas. Eso va allí. Yo no le hubiera doblado el material negro que clavé, porque este cae encima o sobre, pero le doblé para que quede un mejor acabado. Y aquí va así, notan, tapó la grapa, no se ve las grapas. Eso es muy común en los barcos. Ahí está el asiento, aquí lo pueden ver ustedes, ahí ya está armado todo. Le falta la base a eso. Eso va a ser antes de armarlo en el barco. Bonito, ¿verdad? Lo acabo de limpiar. Lo voy a poner al sol un ratito para que se acomode bien esa funda. Pero allí quedó. ¿A usted se le hace difícil algo así? Si está empezando tapicería, lo entiendo. Pero si usted tiene años trabajando en tapicería y se le sigue haciendo difícil, algo está mal. A lo mejor requiere un poquito más de práctica. Pero ahí está. Todo esto es un proceso. Usted tiene que empezar preparando la espuma. De ahí usted va a marcarlo cuando ya tenga todo preparado. Yo en barcos ralé es la vez que ocupo o que utilizo la funda vieja para cortar la funda nueva. Ralés. Y ahí ya está armado. Se ve muy bonito. Me gusta esa combinación. Al principio no le hallaba yo ni pies ni cabeza cómo se iba a ver, pero ya terminado ese color rojo sobresale. Muy bonito. El propósito de mi video es simplemente darle una idea a usted sobre lo que es tapicería. Pueda que en mi canal haya muchas personas que son fanáticos a la tapicería, que no son tapiceros, y con ver mi video se animen a hacer algo, ya sea un mueble, un asiento de auto o un asiento de moto, algo fácil. Si usted se anima a hacer su trabajo, algo sencillo, mi video está cumpliendo con el propósito. Si usted se está enseñando tapicería y usted ve mis videos y usted practica y usted aprende cosas que no sabía o que las hacía, pero las hacía de un modo un poco diferente. Usted ve mis videos y practica. Ese es el propósito de mis videos. Ayudarle a que usted acelere ese proceso de aprendizaje. Y si usted es un profesional y ve mis videos, a lo mejor mis videos no le dejen una enseñanza. A lo mejor no aprenda usted cosas nuevas al ver mis videos, porque usted ya lo sabe todo. Si usted es una de esas personas, yo le agradezco el que usted esté viendo este video. Gracias por el apoyo que le da a mi canal y estar ahí pendiente. Se lo agradezco mucho. Y si usted es de aquellas personas que por algún motivo le disgusta lo que yo comparto, nunca quedo bien con usted, siempre está ahí esperando para darle un dislike. Es más, ni ve todo el contenido, simplemente sale el video y usted le da un clic de dislike. Bueno, estoy trabajando duro para cambiar ese dislike por un like. Muchas gracias. Mi nombre es Mario Ernesto, yo soy un tapicero activo. Les comparto videos relacionados a tapicería muy a menudo en este canal. Así es que yo le invito a que usted se suscriba y déjeme decirle de que usted no se va a arrepentir. Usted va a aprender mucho relacionado a tapicería. Muchas gracias. Lo veo muy pronto. Hasta luego. Chao, chao.